Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Ciencias de la Educación, Licenciatura en Educación Preescolar, primer año B nocturno, segundo semestre 2020, asignatura Historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos 2. Génesis Peñalosa y mi persona Yarilis Delgado de Eichmann tenemos el placer de presentar nuestra prueba semestral. Facilitador Magíster José Ángel Martínez Flores. No olvidemos que la historia está frente a nosotros y que somos responsables ante las futuras generaciones de lo que decidamos hoy. De lo contrario, nos traerá remordimientos tardíos. El siguiente relato forma parte de las tantas historias que se desarrollaron durante la época del enclave colonial de Estados Unidos en Panamá, en la antigua zona del canal. Al escuchar, pensarás que se trata de una novela, pero no lo es. Es una historia real ocurrida en Panamá. Lester Leon Grave. Esta historia es muy poco conocida. No es una novela, vuelvo y reitero. Es una historia real digna de ser compartida a todas nuestras generaciones para que nunca se vuelva a repetir un abuso como este. ¿Quién fue Lester Leon Grave? Retratado en la novela de Joaquín Beleño, Gamboa Road Gap, Lester Leon Grave, a mediados de la década entre 1940 y 50, fue acusado de violar a una joven blanca dentro de la zona del canal. El sistema judicial cruel y racista de esa época le dio una sentencia muy cruel. Al parecer, el pecado de Lester Grave había sido ser un hombre de tez negra y haber puesto sus ojos sobre una joven blanca descendiente Sonia, lo cual le costó su libertad porque fue llevado a juicio donde fue condenado. El juez Boone Garner dictó sentencia después de que fuera Lester Leon Grave acusado de violar a una mujer de tez blanca de ojos azules. Él, Lester Grave, un hombre negro de ascendencia jamaicana que venía de la ciudad, del imperfecto mundo que se encontraba más allá del jardín del Edén, sí, así como consideraban los norteamericanos a la zona del canal, área que habían delimitado meticulosamente en las riberas del canal. Pero Grave sabía muy bien que no había forzado a la joven. Ella se la había entregado por amor, un amor que fue creciendo con los años mientras ambos jugaban en la residencia canalera. Dos niños inocentes iniciándose en los engranajes del romance. El escritor Joaquín Beleño también conocía la verdad, que tal violación nunca tuvo lugar, que la gringa se la había entregado por voluntad propia, porque también así lo aseguró Grave durante el juicio cuando hizo este comentario que creo que le costó la sentencia que le dieron. Él dijo, ustedes los gringos tienen la sangre fría y nosotros los negros tenemos la sangre caliente. Por eso sus mujeres nos buscan a nosotros los negros. Ese comentario encendió la cólera del juez, quien, enardecido, en vez de condenarlo a 10 años como tenía previsto, lo sentenció a 50 años en la penitenciaría de Gamboa. En la edición del 2 de abril de 1946, La Estrella de Panamá recogió el incidente en su primera plana. También lo hizo así el diario La Hora, además del periodista de profesión Joaquín Beleño, y con ambiciones literarias. Él mismo después realizó una novela llamada Gamboa Road Gum, donde relata la historia de Lester Leon Grave. Un hecho, dos interpretaciones. Una noche, mientras Lester exploraba la piel inmaculada de la joven blanca, el padre de ella lo sorprendió. Y en este momento se inicia el debate de esta historia. El diario La Hora de aquella época reportó una supuesta violación a la esposa de un acantonado oficial del ejército americano en la zona del canal. Pero la Estrella de Panamá informó que durante su juicio Grave se había declarado culpable del delito de estupor. La verdad es que nunca hubo ninguna violación.
Todo lo inventó el padre de la joven blanca y de ojos azules, ya que para su familia, para la familia y de cualquier norteamericano, eso representa una vergüenza que su hija de tez blanca y sobre todo norteamericano estuviera con un negro. Eso no podría ser. Por eso a la joven la sacaron de la zona del canal y la mudaron inmediatamente a los Estados Unidos, indica Nivia, la hija de Joaquín Beleño. Según lo recabado por Nivia, Lester y la chica seguían intercambiándose correspondencia durante el tiempo que él estuvo recluido en Gamboa, dentro de la celda junto a sus otros compañeros reclusos. Aparte de todo esto, Lester se enteró con el tiempo que ella se había casado en Estados Unidos. Según relata el hijo de Lester Leon Graves, Lester Jr., su padre, a pesar de las penas del desamor y de la privación de su libertad, nunca se arrepintió del romance vivido con esta joven blanca, Soneita, de ojos azules. De igual manera dice que su padre nunca les guardó rencor a los gringos. Al contrario, él se mantuvo con esa jovialidad, siendo un hombre alegre, como él hizo, un bailarín, hasta el día de su muerte. Decidió guardar esta historia en lo más profundo de su corazón como un hermoso recuerdo. Aunque le costó su libertad, prefirió quedarse con los bonitos momentos vividos y no amargarse. Condena en la zona del canal, el registro de un juicio histórico. De acuerdo con la edición del 3 de abril de 1946 de La Estrella de Panamá, este diario redactó lo siguiente: todo el peso de la ley cayó sobre Lester Graves, panameño de descendencia antillana y de 20 años de edad, que se declaró culpable del delito de estupor cuando el juez Soneita Baumgartner lo sentenció a 50 años de prisión en la penitenciaría de Gamboa, con la recomendación de que jamás deberá otorgársele clemencia al acusado Lester Graves en ningún tiempo, por ninguna razón ni circunstancia. Esta era la pena máxima por el Código Penal de la zona del canal. Así redactó La Estrella de Panamá el veredicto de juicio a Lester Leon Graves. El caso de Graves fue debatido en la Asamblea Nacional en varias ocasiones. Se interrogó a la Cancillería panameña sobre las gestiones para la concesión de la libertad del detenido. El ex canciller Aquilino Boy en ese tiempo hizo representación en el caso de Graves en 1959. Las cuales fueron reiteradas por su asesor, el licenciado Miguel J. Moreno Jr., en 1959. En ocasiones se llegó a decir que el juicio y sentencia de Graves no fue hecho en forma pública, no concediéndole así la facilidad de un abogado. A estas declaraciones, el juez Guthrie F. Crowe de la Corte Distrital de la Zona declaró en una ocasión que a Graves se le había juzgado en forma justa, que fue representado por un consejero y además que le dieron la facilidad para que hablara en su propia defensa. En fin, a opinión de los norteamericanos, en el manejo según ellos de su justicia, ellos siempre estuvieron bien. Qué triste que en nuestro propio territorio éramos violentados y abusados de esta manera. Por eso es necesario tener muy en cuenta esto. La historia es un camino que se recorre desde el pasado para recordarse en el presente en busca de un mejor futuro. Yarielis. El diario La Hora del martes 16 de enero de 1962 anunció la liberación de Lester Leon Graves, con el título de portada 15 años, 9 meses, 13 días y 6 horas en Gamboa, lugar en donde purgó su sentencia hasta ese momento. El diario también mostró fotos de Lester junto con su madre y sus familiares y reseñó que el entonces gobernador de la zona del canal, Don William Carter, en una actitud justa y honrada, firmó en ese momento el indulto a favor de Lester Leon Graves que le devolvía su libertad. Acción que ante los ojos de los panameños que seguían de cerca este caso, le mereció los más cálidos comentarios. Joaquín Beleño Cedeño, periodista panameño, pero también un apasionado por la escritura, lleva la historia de Lester Leon Graves a través de una novela, quizás
su novela más representativa o importante, la que puso como título Gamboa Road Gum, donde él relata la triste e injusta historia vivida por Lester, en donde el personaje de Graves era descrito como Atá, el mismo que junto a sus amigos y compañeros de celda vivieron muchas experiencias, todas estas recabadas en las páginas de la historia de esta novela. Esta novela era un grito a la injusticia social. Esto despertó el interés de Joaquín Beleño porque era muy injusto lo que le había sucedido a don Lester. La misma fue llevada varias veces a la escena teatral. Nimia Beleño, hija de Joaquín Beleño, considera la novela Gamboa Road Gum la obra cumbre de su padre, debido que al mostrar su padre todo el interés por conocer y contar la historia de don Lester Graves, se le pudo hacer justicia en cuanto a su liberación. Ella cuenta haber vivido de cerca por 7 años con el señor Lester Leon Graves, en donde de primera mano, o sea, de boca del mismo, ella pudo conocer más cerca su historia. Gracias al indulto que fue firmado por el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y gracias a los esfuerzos de su padre y un grupo de personas que clamaban por justicia, se logró la liberación de Graves. Ella relata que don Lester cuenta lo duro de sus años en Gamboa, que le contó muchas anécdotas, pero a pesar de todo, ella le llamó la atención esto. Él decía que no todos los norteamericanos eran malos y contó esto. Dice que en un momento llegó un grupo de presidiarios que venían desde Guantánamo a ser ejecutados en Panamá. Hubo un grupo de norteamericanos o un norteamericano que dijo, ¿sabes qué? Ejecuten, metan a Lester en ese grupo. Pero hubo otro que dijo, no, dejen a don Lester tranquilo. Por esto él decía que no todos los norteamericanos eran malos. La novela menciona fábulas como por ejemplo la del perezoso cruzando la carretera negra de la zona del canal. Con esto el escritor quería hacer referencia a nuestra soberanía, porque él quería transmitir que a pesar de todos los obstáculos que puede tener o podía tener un perezoso para atravesar esa carretera, pero al final cruzar, pues sobreviviendo a todas esas circunstancias, eso mismo pasaba con nosotros en nuestra soberanía, que a pesar de todas las malas vivencias, todas las experiencias difíciles, al final alcanzamos ser un territorio libre y soberano. Nimia relata que tristemente a don Lester no se le hizo justicia plena, porque se le prometieron muchas cosas que nunca se le cumplieron, pero gracias a este grupo de personas llamado el grupo de amigos, se lograron recabar una donación de dinero para comprarle una casa, la que pudo ver gracias a Dios antes de sus últimos días. Esto fue muy agradecido por el señor Lester Graves. Por lo menos dentro de tantas promesas se le pudo ayudar con una casa y al final de sus días pudo tener cierta comodidad. Esta historia es fascinante, que por eso al principio se redactó que podía creerse que es una novela, pero no lo es. Es una historia de la vida real. Don Lester murió el 25 de marzo del año 2015, después de haber sobrevivido al desamor, a la cárcel y a todas las circunstancias difíciles que tuvo que soportar. Esta fue la historia que inspiró a Joaquín Beleño. Nuestra patria querida, Panamá, es tan pequeña, pero con innumerables matices en su historia. Sin duda alguna, tenemos hoy la oportunidad de escribir nuevas y buenas historias sobre las páginas en blanco de Panamá. Le agradecemos, profesor, por tanto empeño y llevarnos siempre por un camino de aprendizaje y conocimientos, para que aprendamos a atesorar en nuestras mentes y nuestros corazones la historia de nuestra nación y así podamos compartirlas a las futuras generaciones para seguir conociendo de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y así aprendamos a valorar y amar a nuestra gran nación, la República de Panamá. Muchas gracias.